desarrollo cerebral, atención, conducta, aprendizaje, educación y muchos temas más para ti que quieres lo mejor para tu familia. Perfectamente, un espacio profesional y divertido con destacados especialistas bajo la conducción de Rafael Cruz Guerrero. Conecta tu mente con Perfectamente. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Ya estamos como todos los sábados en Perfectamente de 12 a 1 aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Gracias por estar conectados en Perfectamente. Hoy vamos a hablar sobre algunos problemas comunes en niños y niñas. Tenemos dos invitadas muy profesionales y expertas en el tema. Y si ustedes tienen algún hijo que escribe las letras al revés o los números al revés o tiene problemas para decir cuántos son 2 por 2. Estos son los problemas de los que vamos a hablar hoy. Y lo más importante, envíenos sus dudas y comentarios especialmente a Facebook, a Suplemento Conecta, por favor, o manden un WhatsApp al 5532-717787. Muchas gracias, no se vayan y por favor, chequen esta capsulita que les vamos a exhibir en 30 segundos. De acuerdo con un informe de la ONG Dyslexia and Literacy International, se estima que alrededor del 10% de la población mundial padece dislexia. La dislexia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por dificultar la habilidad de leer y escribir. El problema se debe a un déficit en las conexiones neuronales del lenguaje y tiene como consecuencia problemas en el aprendizaje. El trastorno suele ser de carácter hereditario y puede afectar a personas con o sin problemas de comportamiento. Los síntomas generales de la dislexia son discalculia, alteración de los símbolos de suma y resta, dificultades en las funciones ejecutivas, dificultades en el lenguaje, escritura y lectura. Detectar problemas de aprendizaje a temprana edad es el método más eficaz para enfrentarlos y de esa forma conocer los procesos necesarios para tratarlos. Con el tratamiento adecuado, algunas personas que padecen estos trastornos han agudizado sus sentidos, desarrollando un alto nivel de inteligencia y creatividad. Bueno, si tienen dudas y comentarios, no se olviden de enviarlos a Suplemento Conecta a Facebook y con muchísimo gusto les vamos a dar respuesta, o al WhatsApp que di 5532-717787. Hoy voy a tener el gusto de entrevistar a Verónica Paz, ¿sí? Y a Violeta Pérez Pavón. Violeta Pérez Pavón es maestra en psicopedagogía y Verónica Paz, además de ser maestra en psicopedagogía, es terapeuta de lenguaje. Bienvenidas las dos a este programa. Y si no tienen inconveniente, pues yo aprovechando que tengo a estas dos celebridades aquí en el programa Perfectamente, quisiera empezar con las preguntas. Sabemos que algunas niñas y niños padecen problemas para hablar, escribir, hacer cálculos, etcétera. Cada uno de estos problemas tiene un nombre como dislalia, disgrafia, discalculia, dislexia, y a mí me encantaría que ustedes nos hablaran de cada uno de estos fenómenos. Y si pudieran brevemente describir cada uno de ellos, nosotros se los agradeceríamos muchísimo. ¿Quieres empezar, Violeta? Con mucho gusto, Rafa. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por aceptar la invitación. No, con mucho gusto. Creo que por donde tendríamos que empezar antes de ponerles nombre es saber qué es un problema de aprendizaje o qué es un trastorno de aprendizaje, porque luego hay como dificultades ahí. Los trastornos de aprendizaje tienen que ver con cuestiones que los niños tengan dificultad en la adquisición del aprendizaje formal, es decir, académico, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con matemáticas, con lectura, con escritura y con escritura. Okay. Porque por ahí hablas de una que se llama dislalia. Y sí, efectivamente es un trastorno, pero no es un trastorno de aprendizaje, es un trastorno de lenguaje. Y entonces hay que ser como muy claros, ¿no? Porque de por sí, la verdad es que es complicado definir cuál tiene qué cosa o qué niño le pasa o tiene qué dificultad, porque hay muchos pasos antes de llegar específicamente al trastorno. Entonces, sí hay como que aclarar muy bien, ¿no? Los trastornos de aprendizaje son los que tienen que ver cuando los niños tienen dificultad para la adquisición de cuestiones que tienen que ver con académico,
¿no? Ok, perfecto. Leer, escribir, sumar, restar, así. Entonces, No, por ejemplo, la pregunta sería, estos ejemplos que tú diste, Viole, por ejemplo, disgrafia, discalculia, dislexia, dispraxia, ¿estos sí son problemas de aprendizaje? esos son problemas de aprendizaje, sí, Okay. menos la dispraxia. La Okay. dislalia y la dispraxia no. La dislalia es un trastorno del lenguaje y la dispraxia es un trastorno motor. Lo que sucede, Rafa, y en lo que hay que tener como esta distinción es que un niño con dislalia puede tener dificultades para aprender, pero no tiene un trastorno de aprendizaje. ¿Me explico? Es como la dislalia sería el trastorno que tiene que ver con las cuestiones de habla, pero puede tener dificultades en la adquisición del aprendizaje. El trastorno de dislexia, por ejemplo, que es un trastorno para la lectura, que les cuesta mucho trabajo aprender a leer o comprender la lectura, entonces sí tiene que ver con todas estas cosas en la adquisición de la lectura, para la fluidez lectora, no confundir las letras y este tipo de cosas, pero básicamente se basa en la adquisición del aprendizaje de la lectura. ¿Me expliqué, más o menos? No, te explicaste perfectamente bien. Yo quisiera pedirte, Vero, que si pudieran, yo siempre digo esto y me regaña la productora en el sentido de que se nos va a ir el tiempo volando y cuando tenemos la oportunidad de tener dos gentes como ustedes, se va más rápido todavía. Pero si pudieras, Vero, describir brevemente para que mamás y papás que nos ven pudieran diferenciar uno de otro, quisieras empezar, por ejemplo, con la dislexia, por ejemplo. Sí, claro que sí, Rafa. La dislexia es, como decía Viola hace un momento, ¿no? Es literalmente la dificultad para el proceso de la lectura. Son niños que, por ejemplo, les cuesta mucho trabajo comprender, ¿no? Lo que están leyendo. Ahora, es súper importante que eso se diagnostica después de los 7 años, ¿no? O hasta los 8 años, de hecho. ¿Por qué? Porque obviamente el proceso de la lectoescritura lleva pues como aparejado paso, ¿no? Que llegues a primaria y te exijan Exacto. Que sepas leer, por ejemplo, es ¿no? Llegar a primaria para poder diagnosticar este tipo de casos. Son niños que, por ejemplo, leen muy lento, si la vean, ¿no? Todavía, si la vean, me refiero a que cuando están leyendo es como ¿no? O sea, como esta parte de la lentitud en la lectura todavía les cuesta trabajo, ¿no? Esas son como algunas de las muchas características que tiene la parte de la dislexia. Ok, ¿la disgrafia? La disgrafia es literalmente en la escritura. Okay. ¿Sí? De pronto nos podemos confundir mucho, como dice Viole, ¿no? Es como toda una mezcla de estas cosas. ¿Por qué? Porque la disgrafia puede estar acompañada por una dislexia, ¿no? Pero en donde se diferencia es justamente en eso, que es la dificultad en la escritura. Los niños que ponen un 3 o una E y la confunden, ¿esos niños tienen disgrafia? Sí, ahora, no necesariamente, porque también puede tener problemas en la percepción visual. Okay. Es por eso que hay que siempre estudiarlos muy, muy bien, para saber que si eso viene de raíz de la vista, ¿no? De la percepción visual, de cómo está percibiendo su cerebro toda la información visual que tienen, o si es de la disgrafia, justamente. Ok. Oye, y a ver, si quieres le pedimos a Viole que nos diga sobre la discalculia. Pues es justo cuando les cuesta trabajo sumar y restar y resolver un problema, todo lo que tenga que ver con aritmética, pero también hay que tener ahí mucho cuidado y es justo lo que está diciendo Vero, ¿no? Es que los niños pueden no ser los mejores matemáticos y no tienen discalculia, ¿no? Es que no quiere decir que porque se saquen 6 en mate es que tienen discalculia. Claro. Ahí hay que atender muy claro estas cuestiones, ¿no? Y entonces, pero básicamente la discalculia a lo que se refiere es a los problemas que tienen que ver con las matemáticas, con los niños que no pueden aprender a resolver cuestiones de aritmética, matemáticas, etcétera. Ok, yo me voy a adelantar un poquito a una pregunta que nos envía el público y es, ¿de dónde vienen estos problemas? ¿Ustedes lo tienen detectado? ¿Quién quiere contestar primero? Vas, Berito, ándale.
Es la pregunta del millón, Rafa. Tiene muchísimas etiologías y dependiendo, todavía como que sí, justo no nos queda tan claro, ¿no? Hay veces que es hereditario, hay veces que es ambiental, hay veces que de verdad casi que por mala suerte, ¿no? O sea, como que todavía no tenemos como la etiología bien cierta. Lo importante siempre, Rafa, es detectarlo a tiempo. Eso es un mensaje que yo creo que se los das a las mamás y papás que te escuchan. Exacto, o sea, lo importante es no tanto la etiología, ni de dónde viene, ni quién, ni si fue culpa del papá o si fue culpa de la mamá, porque no, o sea, luego les encanta esa parte. Y además, no es culpa de ninguno de los dos, ¿no? Estarían de acuerdo las dos conmigo, ¿no? En efecto. Este no es un tema de culpas, ¿no? No, al final del día es una situación que le toca o que padece, por decirlo de alguna manera, un niño de cada cuantos, ¿no? Claro. Y un poco hablando de cada cuantos le toca, es difícil de establecer, porque si en un grupo de 25 niños tienes probablemente 4 que les cueste trabajo aprender, no todos tienen un trastorno de aprendizaje. Puede ser que tengan dificultades para aprender o dificultades para atender, ¿no? En estas cuestiones que tienen que ver con la atención o dificultades de otro tipo, pero no específicamente que sea un trastorno de aprendizaje. Okay. De todas maneras, hay que atender todos estos porque justo es lo que está diciendo Vero. Si los atiendes, entonces los cachas tempranito, ¿no? Puedes intervenir temprano y entonces determinar propiamente si es un trastorno de aprendizaje o solamente es una dificultad en la adquisición del aprendizaje, que sería muy diferente. Ok, vamos a corte y regresamos y si quieren redondeamos esta pregunta. Gracias por estar con nosotros, no se vayan. Médico, ingeniero, chef o arquitecto. Para alcanzar sus sueños deberán desarrollar su máximo potencial física e intelectualmente. Conecta, el suplemento alimenticio, con omega 3, zinc, magnesio, vitamina B6 y pine bark, poderoso antioxidante. Pregúntale a tu médico. Ahora también Conecta para adultos con ácido glutámico. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos. Seguimos en Perfectamente como todos los sábados de 12 a 1 en Grupo Fórmula abriendo la conversación. Gracias por seguir conectados con nosotros y les recuerdo que tenemos una promoción muy importante. Como estamos a punto de entrar al 7º mes del año, se pueden llevar 7 frascos por 777 pesos y nosotros pagamos el flete a cualquier parte de la República Mexicana. Llamen al 5532-717787, lo repito con mucho gusto, 5532-717787. Muchísimas gracias. Bueno, sigo entrevistando a Vero y a Violeta, que nos están aclarando precisamente todos estos temas, y quiero redondear la última pregunta que les hice. Ya Violeta fue muy clara, que puede ser congénito, sí, que puede ser ambiental, sí, y bueno, ¿hay alguno de estos fenómenos que sea mayor, que se dé con mayor frecuencia? Yo creo que probablemente la parte hereditaria también pudiera tener un peso muy importante, Rafa. ¿Sí? Sí. Ok. ¿Cuáles son las edades promedio? Está un poquito relacionado con el que ya contestaste, pero ¿cuáles son las edades promedio en los que se dan estos problemas? Porque no necesariamente tienes que llegar a la primaria para que alguien se dé cuenta que tienes problema para sumar o restar, ¿no? Se me hace. Sí, totalmente de acuerdo. Mira, como te decía, los trastornos de aprendizaje sí son diagnosticados en primaria, ¿no? Eso es súper importante, que sean diagnosticados en primaria. Sin embargo, como tú bien dices, las escuelas sí se van dando cuenta de, híjole, este niño no va al ritmo que los demás, ¿no? Hay algo por aquí que está pasando. Por ejemplo, las dislalias, que también hablábamos un poquito de esas, que no son trastornos de aprendizaje como lo especificó Viole, esas sí se pueden detectar mucho antes. Por ejemplo, más o menos yo siempre les digo a los papás, a los 3 años se les debe de entender el 80% de su lenguaje a un niño. Ojo, alguien más, no los papás, ¿no? A los 4 años, ¿por qué? Porque a los 4 años los niños ya deben de tener la R y la R. De los 4 a los 6, de los 4 a los 6 se adquiere la R y la R. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si el niño ya trae
un retraso en el desarrollo fonológico, ahí se puede empezar, por ejemplo, a detectar, híjole, pues sí, mejor lo llevo a terapia, ¿no? O lo llevo a una evaluación más bien, porque lo primero es una evaluación. Y la dislexia, las discalculias, como tú bien dices, se pueden detectar desde antes. Y ahí es donde yo les quiero decir mucho a los papás, háganle caso a las escuelas. ¿Por qué? Porque a nosotros nos llegan mucho, ya cuando la bomba y la bolita de nieve está de este tamaño, ya cuando el niño va tronando año, ya cuando la parte emocional está por los suelos, ¿no? Ya cuando, porque muchos, las tías, las abuelitas, ¿no? Que dicen, no, hombre, lo va a lograr en algún punto. Sí, claro que lo va a lograr, bueno, a veces sí, a veces no, ¿no? Dependiendo de, Ajá. Pero lo importante sí es la detección temprana en todos los casos. A ver, pero yo quisiera preguntarle a Viole, porque ahorita tú dices, a veces sí y a veces no. O sea, hay a veces no, porque yo pensaría como padre que cuando este problema se detecta y vas con un especialista como tú o como Violeta, sí, pues normalmente este tema se soluciona, ¿no? No conocemos mucha gente que tenga, vamos a decir, que llegue a la edad adulta y que siga teniendo estos problemas de pronunciación. A lo mejor tienes un problema en el frenillo y eso no te permite pronunciar correctamente, pero normalmente no te encuentras adultos que tengan problema para pronunciar la R, ¿no? Y que digan ferrocarril, ¿no? Es que fueron con Vero o conmigo y entonces ya no. Exacto, ya, no, o sea, es que la pregunta persiste para los papás y mamás que las están viendo, ¿sí? O sea, sí es un problema que y me imagino que en un porcentaje muy alto tiene solución, ¿no, Viole? A ver, estás tocando un montón de cuestiones que son súper importantes, ¿no? El trastorno nunca se quita, eso es súper importante, por eso el diagnóstico es muy puntual y hay que esperar a la edad determinada en donde se puede otorgar. Por eso las edades equivalentes son importantes. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, un niño debe de caminar, por ejemplo, entre el año y el año 6 meses, ¿no? Claro. Y entonces ahí hay que estar como bien al pendiente porque no es que sea flojito, no es que no quiera caminar, no, es que algo está pasando probablemente que no esté poniéndose en donde se tiene que poner para que el niño camine. Y eso no quiere decir que no vaya a caminar nunca, clarísimo. Nada más hay que hacer lo propio y estimular para que camine en ese periodo, porque es como si fuera una espiral, Rafa. Entonces, el desarrollo tiene una forma como muy clara de irse cumpliendo. Y primero se va dando las cuestiones motoras, luego la del lenguaje, como dice Vero, y a los 3 añitos ya deben de hablar casi como un adulto. Y por eso van al cole a los 3 años, porque ya pueden empezar a aprender, que no quiere decir que no aprendan antes, pero sí ya empiezan a aprender, ¿no? Ya sabemos que este es el rojo y el azul y el grande y el chico y así. Y entonces, si no nos movimos bien, probablemente el lenguaje tenga por ahí alguna cuestión porque no pasó por este proceso, ¿me explico? Sí, y si no hablamos bien, entonces, pues lo que va a suceder es que no voy a aprender bien cuál es el azul y cuál es el rojo, cuál es el grande y cuál es el pequeño. Y esos son los antecesores de las matemáticas y de la lectura ¿no? Entonces, por eso Vero hace ratito hablaba de lo que se llama la conciencia fonológica, es decir, que yo le pueda dar un nombre a un símbolo significado, que la A signifique A, y si empiezo a tener dificultades en eso porque tengo una dislalia o porque no puedo pronunciar adecuadamente todos los sonidos, pues me voy a hacer bolas porque la B puede sonar a P y entonces ¿cuál pongo? La B o la P, ¿no? Y entonces ahí es donde puede empezar a notarse que tienen determinadas dificultades para poder aprender, lo cual no significa que tengan un trastorno. Ok, a ver, a mí me gustaría casi invitarlas a que hiciéramos un programa especial. No, de verdad, porque hiciste mención de un concepto que yo creo que la gente en general no lo domina o no lo conoce lo suficiente. Entonces, si quieres, Vero, a ver, me encantaría que ustedes le dijeran al público que nos escucha, ¿qué es esto de aprender a aprender? Vas, Vero. Sí, claro. Para aprender, como dice Violet, se necesitan muchísimas habilidades previas, ¿no? Se necesita poner atención, se necesita tener un buen lenguaje, ¿no? En la comprensión, el lenguaje es súper importante en la parte del aprendizaje, ¿no? De alguna forma. Y por ejemplo,
te platico, te hago un breve resumen. A los 12 meses, un niño comprende lo general, más no lo particular del lenguaje. ¿A qué me refiero con esto? Si tú le dices a un niño de 12 meses, dame el agua, él te va a comprender agua, por ejemplo, pero no te va a comprender tanto el dame. ¿Sí me explicó? A eso me refiero con que la comprensión va de lo general a lo particular. Y después, ya a los 3 años, ya se empieza como esta parte de tener un lenguaje mucho más amplio y comprender muchísimo más. También, ¿a qué nos referimos con aprender a aprender? Esta parte en donde algo que es súper importante en el aprendizaje es saber asociar las cosas. A mí me entra una información y yo la meto en un folder en donde ya tenía la experiencia, ¿no? Que aquí viene la experiencia. Me entra una información, lo pongo en ese folder y lo guardo. Ahí es donde se da un aprendizaje significativo. ¿Sí me explico? O sea, como aprender a asociar las cosas. A ver, el rojo, a mí me está llegando, ¿no? Estoy viendo el color rojo. Ah, como el jarrón de mi casa. Ah, como la playera. Y entonces vamos asociando las cosas que vamos haciendo para que entonces el aprendizaje sea significativo. No sé si hice muchas bolas o si quieres complementar. No, yo creo que no hiciste ningunas bolas, yo creo que estaba muy bien explicado, pero yo quisiera, nos quedan 2 minutos para ir al segundo corte, yo quisiera, Viole, que tú ahondaras o profundizaras un poquito en estos 2 minutos sobre qué otras cosas podemos tomar en cuenta para aprender a aprender. Ok. Un montón de cosas porque tiene que ver con lo que... Pues tienes 1 minuto y medio, venga. Lo que percibimos a través de la audición o de la vista o del tacto, no todas estas cuestiones a través de la sensibilidad. Y entonces ahí, por eso la estimulación en el kinder es súper importante. Por eso respetar los tiempos para que los niños aprendan lo que les toca aprender es súper importante. Los niños deben ir al kinder a jugar, a convivir con otros niños, a aprender a tener tiempos, a respetar situaciones para poder asociar e integrar el aprendizaje o los conocimientos, irlos pudiendo guardar dentro de estos folders para después obtenerlos de forma fluida cuando ya aprendimos algo. ¿Me explico? Sí, sí te explicas, pero yo creo que este tema da para mucho más, o sea, es que, sí, exacto, por eso decía yo que hasta podríamos hacer un programa especial, pero ya la productora nos está presionando, que nos quedan 30 segundos. Bueno, vamos al corte, no se les olvide que Conecta es un producto, sí, que patrocina este programa perfectamente y que es el producto, el suplemento alimenticio que tiene más ingredientes para mejorar nuestro desarrollo cerebral. Vamos a corte y regresamos. Gracias. Ácido glutámico y fósforo. ¿Los conoces y sabes qué beneficios aportan a tu salud? Soy la nutrióloga y health coach Ilse Rojas y en esta cápsula te contaré los beneficios de estos 2 nutrientes y la importancia que tienen en tu cerebro. El ácido glutámico, también llamado mensajero químico, es el principal alimento de nuestro cerebro y tiene la función de estimular a las células nerviosas actuando como mensajero entre las neuronas. Por otra parte, el fósforo contribuye al buen estado de las membranas que recubren a las neuronas llamada mielina. Gracias a esto, ambos componentes son capaces de mejorar la claridad del pensamiento, la agudeza mental y el estado de ánimo. Las principales fuentes de ácido glutámico y de fósforo se encuentran en carne, pollo, pescado, lácteos, huevo y en Conecta. Consúmelos y obtén los beneficios únicos que aportan a la salud de tu cerebro. ¿Quieres mejorar en tu trabajo y que tus hijos obtengan mejores calificaciones en la escuela? Toma y dales Conecta todos los días después de desayunar. Recuerda que tenemos 100,000 millones de neuronas que se conectan a través de sustancias que se llaman neurotransmisores, los cuales se nutren con los ingredientes de Conecta. Nutrirte mejor, conecta tus ideas. Sigue conectando tu mente con Perfectamente. Regresamos.
Regresamos a Perfectamente como todos los sábados de 12 a 1, aquí en Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Y qué bueno que no se fueron porque nos faltaba la sección de cinematografía a cargo de Pablo Cruz Guerrero, que hoy nos va a hablar de la película Jeremías. Pa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué bueno que estás otra vez con nosotros. Te mando un abrazo y un beso con todo mi cariño. Igualmente, Y, pues, gracias por la invitación, Pa. La te película cedo, oye, El Jeremías. El Jeremías. Bueno, qué bueno que me corrijas. Es muy importante que se diga la película tal como es. Y bueno, pues te cedo la palabra porque el tiempo siempre va en nuestra contra y hay que aprovechar que tenemos aquí un picudo del cine para que nos recomiende y nos hable de las películas. Venga, Pa. Haremos lo posible. Esta es una película que se llama El Jeremías, es del 2015, del año 2015. Es una de las películas mexicanas que a mí más me ha gustado en la última década. Probablemente es mi película mexicana favorita. Es una película muy bonita, se llama El Jeremías. Está dirigida por Anwar Safa y escrita por Ana Sofía Clerici. La película tiene un elenco coral, un elenco que además la hace muy divertida con nombres de actores y actrices que ya reconocemos de varias películas mexicanas y películas internacionales también, como por ejemplo Daniel Jiménez Cacho, que estuvo en Arráncame la Vida, Jesús Ochoa, Juan Manuel Bernal, Isela Vega, Paloma Redondo, Paulo Sergio Galindo, y por último, pues el protagonista de la película, un niño de 8 años, extraordinario actor, de nombre Martín Castro. Martín Castro probablemente es la persona más joven en ganar un Ariel, o de los más jóvenes en haber ganado un Ariel. Ganó el Ariel por esta película, por El Jeremías, o sea que además es una película muy, muy, muy premiada, muy recomendable. La película trata de un niño de 8 años que pues es diagnosticado como un niño genio, y es una comedia familiar entrañable, muy divertida, y trata de una manera muy cómica, pero muy sutil y muy fina, muy sofisticada. Trata como un niño que pues es genio, tiene que sobresalir a sus circunstancias, y pues porque también está en medio de un ambiente, de un entorno de ignorancia, de pobreza, donde tanto en su casa como en su familia les cuesta trabajo comprender qué es ser genio y por qué él es diferente de los demás, qué capacidades tiene y cómo estando en la posición en la que está. Ellos son de un pueblo del norte. Creo que de hecho el director Anwar Safa también es de allá. ¿Del norte? Del norte. No estoy seguro ahorita si son de Sonora, creo que sí. Entonces, sí, estoy casi seguro que la película es originalmente sonorense. Y pues bueno, la película fue acreedora a 6 premios y otras 11 nominaciones. Entre varios de los premios que estaba mencionando, pues está Martín Castro como mejor actor al Ariel, y luego tuvo nominados al Ariel a Isela Vega por mejor actriz de reparto, a Anwar Safa por mejor director, a Ana Sofía Clerici por mejor guión, a Bárbara Enríquez por mejor dirección de arte, y en fin, y siguen las nominaciones. También ganó en Guadalajara, ganó en el Festival de Austin, ganó en el Festival de Guanajuato, y estuvo nominada a muchos premios más, y esto pues la hace una película verdaderamente digna de ser mencionada en esto. Y creo que para mí lo más importante ahorita que estamos hablando de temas de desarrollo cerebral es que habláramos de cómo los niños, cuando son diagnosticados con una cosa aparentemente negativa o aparentemente positiva, tienen problemas para enfrentar ese diagnóstico con su entorno, para encontrarse a sí mismos, para identificarse y saber exactamente qué es lo que quieren. Y esta película hace mucho honor a eso. Realmente respeta la premisa de decirle a un niño, bueno, independientemente de que tú seas
un niño de 8 años qué es lo que quieres hacer en la vida y qué recursos tienes a tu alcance para conseguirlo. Entonces, pues bueno, la consideré una película pues muy apta para relacionarla con el tema de Conecta, porque aquí lo que estamos tratando de conseguir es el bienestar y el desarrollo cerebral y emocional de los niños al tomar Conecta. Y pues bueno, esta película es una película muy bonita que se les recomiendo, la pueden encontrar en iTunes, en iTunes México, obviamente, y no estoy seguro en qué otras plataformas esté, pero es una película, vale la pena, es la más alta recomendación de mi parte de películas de la última década. Es una película muy bonita. Muchísimas gracias. ¿De qué película nos vas a hablar la próxima semana? Yo creo que la próxima semana podemos hablar de Ladrón de Orquídeas, que en algún momento ya la habíamos mencionado, que íbamos a hablar de Ladrón de Orquídeas hoy, pero... Claro, Pa, te agradezco muchísimo tus comentarios, tus crónicas. Celebro de veras que estés con nosotros porque eso le da un movimiento y una característica muy, muy importante y muy interesante al programa. Voy a meter un gol. No se les olvide que en estos temas del desarrollo cerebral, Conecta es el suplemento alimenticio que tiene más ingredientes para mejorar nuestro desarrollo cerebral. No importa si son genios, si son disléxicos, si son dislálicos, no importa. Conecta tiene más ingredientes para resolver este tema y tenemos esa promoción que les dije, 7 Conectas por 777 pesos en el 7º mes del año y el flete nosotros se los regalamos a cualquier parte de la República Mexicana. Muchísimas gracias por estar en Perfectamente. Pa, te mando un beso y espero verte pronto. Gracias por la invitación y no se les olvide tomarse su Conecta. Gracias, Pa.